Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a una nueva charla con especialistas. Mi nombre es Alejandro Atenógenes y soy psicoterapeuta de Fundación IDAN. El día de hoy vamos a abordar un tema importante que tiene por nombre Fundamentos Socioculturales de la Identidad, como una aproximación desde el autoconocimiento. Me gustaría empezar esta charla con una frase de Carl Jung, el cual dice: el privilegio de una vida plena es llegar a ser quien realmente eres. Y a través de esto vamos a explorar elementos sociales, culturales e históricos que influyen en la identidad. Asimismo, reflexionar sobre la importancia del autoconocimiento en este proceso y cómo, al analizarlo, los desafíos de construir una identidad. Vamos a analizar estos desafíos y a generar esta identidad auténtica en un mundo globalizado. Primero me gustaría empezar con un concepto que es la identidad. ¿Qué entendemos nosotros por identidad? Esta es una construcción social y personal que se forma a lo largo del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que no es estática, no nacemos con una identidad ya construida, sino que a través de experiencias, a través de vivencias, nosotros la vamos desarrollando. ¿Y qué tiene que ver justo con el tema? Es aprender a diferenciar un poco sobre lo que traemos nosotros a través de la familia, los primeros instantes en la infancia, y que vamos desarrollando a partir del contacto con la escuela, el contacto con la sociedad, con pares, contacto ya con figuras de autoridad. En esta incluye lo que sentimos, lo que mostramos y lo que vemos nosotros a partir del otro. Nosotros podemos generar una identidad o podemos desarrollar a partir de lo que vemos, pero también de lo que ven los demás hacia nosotros. Al no ser fija, esta siempre cambia, esta siempre está cambiando, se adapta y se redefine. ¿Qué dimensiones hay en la identidad? Hay una identidad personal, la cual se guía a través de emociones, recuerdos, deseos y una identificación con el entorno. Asimismo, una identidad social, esta va marcada mucho sobre qué es lo que piensa la persona, qué es lo que está viendo hacia mí. No totalmente lo que yo construyo a partir de lo que veo, sino también sobre lo que me dicen las personas. Y por último, una identidad cultural, la cual tiene que ver con dónde estoy situado, mi contexto y hacia dónde me dirijo. Así que estas tres van a definir un yo como tal, van a ser una identidad en conjunto, en total, y se va a poder desarrollar a partir de los distintas fases que tiene el ser humano. En un primer momento me gustaría hablar sobre la cultura y las relaciones sociales, las cuales esta cultura moldea nuestra visión del mundo desde un lenguaje hasta los rituales. Que de donde estoy viviendo o del contexto donde me encuentro genera este cambio en mí, al no ser una identidad que llevas desde el inicio, sino que se va generando. Que de lo que está dentro de mi contexto, dentro de mi cultura, a través de costumbres, a través de lo que la sociedad me dicta a mí, es de por donde va a generar una identidad, a generar a mí un apego hacia las cosas en las que veo, en las que vivo, cómo genero este apego. Asimismo, las relaciones sociales, cómo es la familia, la escuela, los amigos, que estos mismos refuerzan y cuestionan nuestra identidad. ¿Por qué? Porque es un contacto con el otro. Yo no puedo generar una identidad propia sin que me estén viendo, sin que alguien me pueda decir a mí o me pueda otorgar estas características que me generan a mí un cambio en la identidad, un cambio de pensamiento. Y asimismo aprendemos quiénes somos con el contacto que tenemos con el otro. ¿Qué influencia tiene el contexto histórico y geográfico? El lugar y el momento histórico afectan nuestras ideas, las creencias y aspiraciones. No es lo mismo nacer en una zona rural que nacer en la ciudad, por ejemplo. O no es lo mismo nacer en un país donde existe la violencia y donde existen guerras, a donde se promueve mucho la paz.
o donde no hay conflictos de este tipo. La cultura también cambia, también cambian los pensamientos que definen mi identidad, ya sea desde un contexto geográfico, pero también histórico. Esta memoria colectiva forma y define tal cual la identidad. Y las experiencias, como lo es en cuestión geográfica y en cuestión de minorías, también afecta, como lo puede ser las personas que migran, personas que viven violencia o la pobreza. Estas impactan directamente en la identidad y cómo nos vamos percibiendo nosotros. Me gustaría también hablar un poco sobre el autoconocimiento, que es un pilar importante dentro de lo que percibimos como identidad. ¿Por qué? Porque sin este autoconocimiento no podemos definirlo, no podemos hacer una introspección. Y el autoconocimiento se define como la capacidad de observarnos, entendernos y reflexionar sobre lo que sentimos y pensamos. Esto permite también identificar qué aspectos de nuestra identidad son propios y cuáles son impuestos. ¿Qué me define a mí? ¿Cómo me veo yo? Pero también qué me define a partir de lo que ve el otro en mí. Esto mismo ayuda a construir una identidad auténtica. ¿Y por qué una identidad auténtica? Porque este es el cambio, el diferenciamiento que permite a la persona poder tener un desarrollo en la sociedad, poder identificarse, tener ese ejercicio de autoconocimiento y cómo me percibo yo, y a partir de eso, cómo puedo ser realmente. Si recuerdan la frase, es un poco el ser quien realmente soy, no ser lo que quieran los demás a través de las expectativas que tienen hacia mí, sino que esta se define a partir de sí tomo en cuenta lo que existe, sí tomo en cuenta la percepción que tienen en mí, pero a partir de eso no lo tomo como un total, sino que hago el conjunto. ¿Qué cambios, conflictos o tensiones puede haber en este proceso de identidad? La identidad se transforma con la experiencia. Esta va surgiendo a partir de lo que voy realizando, a partir de lo que voy viviendo en los primeros años de vida, también en el paso por la educación, en el paso por la relación que tengo con otras personas. Esta se va generando, nunca es fija, siempre cambia. Puede haber choque entre lo que somos y entre lo que esperan que seamos. ¿Por qué? Porque siempre va a haber expectativas, que es lo que les comentaba. Siempre hay una expectativa sobre una persona, sobre otra, pero a partir de eso se define. Sí cómo me ven, pero también cómo me percibo yo. Y es común sentir esta fragmentación o dualidad en contextos multiculturales, que son poblaciones indígenas, por ejemplo, personas que tienen gustos diferentes, en su sexualidad, en pensamiento, siempre va a definir esta fragmentación si no se tiene ese autoconocimiento. Por eso es importante el autoconocimiento, por cómo nos percibimos y a partir de eso, cómo generamos una autenticidad y libertad para elegir el rumbo de nuestra vida. Otro de los aspectos importantes para la identidad, para el desarrollo de la identidad, es la educación, la escuela. Estas instituciones no solo enseñan contenido, sino también otorgan valores que forman la relación y los modelos de ciudadanía. Tiene la persona este contacto. Entonces, forma el ser de la persona. Una educación inclusiva fortalece la autoestima y el sentido de la pertenencia. Si en la escuela les fomentan un sentido de respeto, una idea de respetar siempre los valores, los pensamientos de los otros, una identidad se va a formar con un mejor desarrollo. Pero al contrario, si en esta no se fomenta el diálogo, si en esta se emiten juicios o se anteponen primero estereotipos, no va a haber un buen desarrollo y la identidad va a poder quedar fragmentada. Entonces, fomentar el diálogo y la diversidad contribuye a identidades más sanas, generar identidades más sanas. Por último, la identidad en la globalización. Es importante tener en cuenta esto porque vivimos rodeados de múltiples culturas, ideas y modelos de vida que nos proporcionan las redes sociales.
que nosotros podemos ver a través de contenidos de redes sociales. Entonces, si no tenemos bien claro la identidad que tenemos, la apropiación que tenemos con el lugar donde nos encontramos y las dinámicas que se generan en el contexto, estas pueden llegar a desestabilizar la identidad en lugar de enriquecerla. Porque si lo tenemos bastante claro, puede enriquecer. Tal vez en el contexto donde yo vivo no se genera esta convivencia, esta dinámica, pero se puede adoptar. Si ya lo tienes bien establecido, solo adoptas características de otros lugares y las pones dentro de tu identidad, pero no fragmentas esta idea. Esto se ve mucho también las personas que en otros países tienen nacionalidades diferentes, entonces no se apropian ni de un lugar ni de otro. Entonces viven siempre en esa dualidad o el no sentirse parte de algo. Entonces tenemos que desarrollar, tenemos que fomentar siempre el sentirse o apropiarse de algo, de algún lugar, de algunas características, de alguna visión que nos pueda ayudar a enriquecer, a poder adaptarlo, porque ese es un proceso de la identidad y del autoconocimiento, el poder adaptar todo ante cualquier circunstancia y nosotros ir cambiando, pero adaptándolo, no cambiarlo totalmente, no dejarlo a un lado, sino añadirlo hacia lo que nosotros pensamos y hacia cómo nos identificamos con las cosas. Es vital también desarrollar pensamientos críticos y autoconciencia, que esto va a partir también del autoconocimiento. Desarrollar el pensamiento crítico puede permitir a saber quiénes somos nosotros, qué valores sostenemos y cómo queremos vivir la relación con los demás. Esto va a definirlo. Como conclusiones podemos identificar y podemos hacer un repaso de las cosas, que la identidad se construye en la relación entre el yo, los otros y el entorno, pero el autoconocimiento también es clave para construir una identidad coherente y libre, haciendo que en un mundo diverso y cambiante, conocerse es también una forma de resistir y elegir. Siempre tener pendientes, tener bien claros los objetivos y qué nos identifica. Tener una identificación con algo, con el lugar donde nos encontramos, con las personas en las que estamos, las dinámicas que se realizan. Una dinámica no tiene que ser únicamente cultural o de un lugar donde vivimos, sino que también puede llevarse a través de estas microculturas, que es la familia, la escuela, el contexto, los amigos, los grupos, la comunidad donde me encuentro. Entonces, apropiarlo siempre, pero sin perder de vista quién soy yo, cómo me identifico yo y cómo me desarrollo a partir de eso. Y como reflexión final, me gustaría hacerles unas preguntas justo para que puedan hacer esta autoconciencia, que puedan sí tomar en cuenta lo que hemos hablado, lo que hemos visto en esta presentación y llevarlo un poco hacia quién soy yo, hacia qué me identifica. La primera es, ¿qué parte de tu identidad has elegido tú? Y ¿qué parte fue moldeada por tu entorno sin que lo notaras? Bueno, espero que les haya servido esta charla, que hayan podido hacer conciencia de qué identidad, si realmente han podido construir una identidad ustedes o qué tanto han influido el contexto en el que viven. Síganos en nuestras redes sociales como Fundación IDANA, en Instagram, en Facebook, para que puedan ustedes observar un poco del trabajo que nosotros realizamos en comunidades. Mi nombre es Alejandro y nos vemos en la siguiente charla. Hasta luego.